Hola, hola, pequeños soñadores y grandes corazones curiosos. Soy la tita Inés, y hoy quiero invitarte a un viaje mágico lleno de historias inolvidables. Prepara tu mantita, acomódate bien y abre los oídos, porque esta no es una tarde cualquiera. Es una tarde de cuentos maravillosos. En este vídeo especial, he reunido 15 de nuestras aventuras favoritas, con personajes únicos, mundos sorprendentes y enseñanzas que tocan el corazón. ¿Te gustaría descubrir tesoros escondidos? ¿Volar entre estrellas? ¿Explorar castillos mágicos, resolver misterios o visitar un océano perdido? Pues, has llegado al lugar perfecto. Vamos a viajar juntos por cuentos llenos de magia, amistad, valentía y muchos, muchos sueños por cumplir. Así que respira profundo. La aventura está a punto de comenzar. ¿Listos? Pues allá vamos. En el vasto océano dorado vivía Pipo, un pez con un espíritu curioso que siempre anhelaba explorar lo desconocido. Su hogar submarino estaba lleno de vida vibrante, peces de todos los colores imaginables, algas que danzaban al ritmo de las corrientes, sirenas que cantaban melodías cautivadoras y tesoros antiguos sepultados en las profundidades del mar. Pipo, con sus escamas iridiscentes, reflejaba el brillo dorado del océano mientras nadaba. Era conocido en el arrecife no solo por su apariencia única, sino también por su insaciable deseo de saberlo todo. Siempre preguntaba a los peces mayores sobre sus aventuras, y soñaba con el día en que él mismo descubriría un nuevo mundo bajo las aguas. Una mañana, mientras exploraba una cueva que parecía brillar con su propia luz, Pipo encontró un pasadizo oculto. La curiosidad le ganó, y sin pensarlo dos veces, decidió seguir el túnel. El túnel serpenteaba por debajo de las rocas y, finalmente, lo condujo a una caverna sumida en una calma mágica. Al centro de la caverna, un gran cofre del tesoro brillaba bajo la luz filtrada desde la superficie. Sorprendido, Pipo se acercó con cautela. Sus ojos brillaban con emoción mientras observaba las monedas doradas y las joyas centelleantes. Pero lo que más llamaba su atención era un extraño objeto en el fondo del cofre. Era una esfera cristalina que parecía contener el reflejo del océano mismo. Seducido por el objeto, Pipo decidió llevar la esfera de vuelta a su hogar, para mostrarla a sus amigos y pedir consejos sobre su origen. Nadie en el arrecife había visto algo similar, y las sirenas, conocidas por su vasto conocimiento de los océanos, decidieron ayudarle a descubrir el misterio. Su líder, Serafina, contaba antiguas leyendas de esferas cristalinas que poseían la esencia de mares lejanos. Conmovida por la curiosidad de Pipo, Serafina decidió invocar a los sabios ancianos del océano. Tras una ceremonia bañada en música y luces subacuáticas, los ancianos revelaron que la esfera era un fragmento del corazón de un océano perdido. Un mundo que existía en tiempos remotos y que ahora vivía solo en historias. Conmovido por tan increíble descubrimiento, Pipo comprendió la magnitud de su hallazgo. La esfera no solo era un tesoro tangible, sino un portal hacia la historia y las misteriosas fronteras del conocimiento oceánico. Las leyendas del océano perdido volvieron a tomar vida, y Pipo, aún más curioso que antes, entendió que sus aventuras apenas comenzaban. Así, con el corazón lleno de nuevos sueños y un espíritu aún más inquisitivo, Pipo regresó al arrecife. La esfera cristalina se convirtió en un símbolo de sus aspiraciones. Un recordatorio de que siempre hay más por descubrir, más allá de lo que podemos ver y tocar. En el océano dorado, Pipo se convirtió en un explorador querido por su valentía y curiosidad, inspirando a otros a mirar más allá de sus límites conocidos y a adentrarse en lo desconocido. Cada día, Pipo nadaba en busca de nuevas cavernas, seguro de que el océano, en toda su inmensidad, siempre guardaba secretos esperando ser descubiertos. Había una vez en un tranquilo pueblo una pequeña casa donde vivía Jorge, un niño curioso que adoraba las historias de dinosaurios. Todas las noches, antes de dormir, viajaba a mundos lejanos a través de las páginas de los libros que coleccionaba.
Un día, mientras exploraba el bosque cercano a su hogar, Jorge tropezó con una piedra extraña y se cayó. Al levantarse, notó que una parte del suelo brillaba tenuemente. Excitado, comenzó a cavar con sus manos hasta que encontró un pequeño objeto reluciente. El objeto parecía una figura de dinosaurio hecha de cristal. Intrigado, Jorge lo guardó en su mochila y regresó a casa. Esa noche soñó que el dinosaurio de cristal tomaba vida. En el sueño, las paredes de su habitación se convirtieron en espesas selvas prehistóricas. El dinosaurio, un pequeño estegosaurio, le habló con voz amable diciendo: «Gracias por liberarme. Soy Astor, y he estado esperando a alguien como tú por muchos milenios». Jorge no podía creer lo que veía y escuchaba. Los dos caminaron juntos por el frondoso bosque, encontrándose con otros dinosaurios y compartiendo aventuras emocionantes. Astor le enseñó cómo los dinosaurios habían vivido y cómo el mundo había cambiado desde entonces. Jorge absorbía cada detalle, fascinado por todo lo que observaba. Cuando despertó, inicialmente pensó que todo había sido un sueño, pero al buscar el dinosaurio de cristal en su mochila, lo encontró brillantemente iluminado. Sabía que había sido algo más que un simple sueño. Decidió que todas las noches, antes de dormir, colocaría el dinosaurio de cristal en la repisa junto a su cama, esperando que en cada sueño volvería a encontrarse con Astor. Así, con el brillo del dinosaurio de cristal iluminando suavemente su habitación, Jorge se dormía cada noche lleno de ilusión y expectación por las aventuras que el sueño le reservaba, sabiendo que mientras creyera, el mundo de los dinosaurios siempre estaría allí esperándolo. El cuento de Jorge y su amigo dinosaurio continuará mientras su imaginación siga viva. La primavera había llegado y el colegio de Miranda se preparaba para celebrar su fiesta anual dedicada a esta colorida estación. Los corredores se adornaban con guirnaldas de flores de papel y en el patio central se elevaba un gran arco de globos en tonos pastel. Era un evento esperado por todos los estudiantes, no solo porque significaba un descanso de las clases diarias, sino también porque marcaba el inicio de la temporada de buen clima y al caerse las pesadas chaquetas que el invierno exigía. Miranda, una estudiante de tercer grado conocida por su amor por las plantas y los colores, había estado esperando esta celebración con especial emoción. Desde semanas antes, había ayudado a sus maestros en la decoración del salón y a sus compañeros en la creación de disfraces. El día de la fiesta, Miranda llegó al colegio vestida como un girasol, con un sombrero amarillo vibrante y un vestido verde. Mientras caminaba por el patio, los colores y risas a su alrededor se mezclaban con la suave brisa que traía consigo el perfume de las flores reales. Cada grado había montado un puesto diferente, desde juegos hasta actividades de manualidades, todos relacionados con la temática primaveral. Miranda y sus amigos decidieron participar en la búsqueda del tesoro de las flores. Debían seguir pistas alrededor del colegio para encontrar pequeñas macetas con semillas, que luego podrían llevar a casa para sembrar. El entusiasmo crecía a medida que iban resolviendo los acertijos, guiados por las pistas como «Donde el sol besa primero». A medida que avanzaba el día, el evento central se acercaba, un desfile de primavera, donde todos los niños y niñas lucirían sus disfraces en una pasarela improvisada en el teatro escolar. Miranda observaba con atención a sus compañeros mientras desfilaban. Finalmente, llegó su turno, y con una sonrisa radiante, caminó hacia el centro del escenario, girando y desplegando los pétalos de su sombrero como si estuviera floreciendo realmente. Al finalizar el desfile, la música alegre llenó el aire y todos se unieron en bailes y risas. Los padres, que habían sido invitados a la segunda parte de la celebración, aplaudían y fotografiaban entusiasmados, orgullosos de ver a sus pequeños disfrutar de un día tan especial. La fiesta de primavera no solo le dio a Miranda y sus compañeros un día de diversión. También les recordó la belleza de la naturaleza y la importancia de cuidarla. Con las primeras estrellas salpicando el cielo, Miranda regresó a casa con la satisfacción de un día bien vivido, llevando consigo la maceta con semillas que había ganado. El recuerdo de una primavera que nunca olvidaría. Así, la fiesta se convirtió en una semilla de alegría y aprendizaje para todos los que participaron, marcando el inicio de una nueva estación llena de posibilidades.
Carla estaba emocionada. Esa mañana, su profesora les había anunciado que irían de excursión al Museo de Ciencias. Para Carla, una niña curiosa y entusiasta del 5º grado, era una oportunidad perfecta para descubrir cosas nuevas y compartir la experiencia con sus compañeros. La mañana de la excursión, Carla se levantó temprano y revisó una vez más su mochila, asegurándose de llevar todo lo necesario: su libreta para apuntes, una cámara desechable que había comprado el día anterior gracias a sus ahorros, y un bocadillo por si el hambre la sorprendía durante el día. Llegaron al museo después de un corto viaje en autobús escolar, y la emoción llenaba el aire. Sus amigos, Jorge y Ana, estaban tan ansiosos como ella, cada uno con sus intereses. Jorge esperaba encontrar algo sobre dinosaurios, mientras que Ana estaba interesada en la sección de tecnología. La profesora, una mujer amable que siempre fomentaba la curiosidad, les pidió que se mantuvieran juntos y que anotaran preguntas para discutir de regreso en clase. La primera sala que visitaron fue la de paleontología. Carla quedaba maravillada ante los enormes esqueletos de dinosaurios. La guía explicó cómo los paleontólogos trabajan arduamente para descubrir piezas del pasado que ayudan a entender mejor nuestro planeta. Carla apuntó diligentemente en su libreta algunos de los nombres de los dinosaurios, fascinada por la idea de que hace tanto tiempo estos seres gigantes caminaban por donde ella lo hacía ahora. Más adelante, la sección de astronomía les llevó a contemplar las estrellas y los planetas. Carla siempre se había sentido intrigada por el cielo. La visita a este salón era como adentrarse en el espacio, algo que despertó en ella preguntas sobre los límites del universo. El planetario la llevó en un viaje ficticio por la Vía Láctea, y durante el recorrido, su mente navegaba con más velocidad que la luz, deseando conocer más sobre los secretos del cosmos. Finalmente, en la sección de biología, los niños observaron exposiciones sobre el cuerpo humano y los ecosistemas. Era increíble ver órganos reales, conservados con precisión para la educación de jóvenes mentes como la de Carla. Le impresionó especialmente una sección dedicada a la biodiversidad, que mostraba lo indispensable que es cuidar nuestro medio ambiente para preservar la vida en la Tierra. Al final de la visita, tras el almuerzo en el parque que rodeaba el museo, Carla se sentó con sus amigos bajo un árbol frondoso para intercambiar impresiones sobre el día. Jorge aseguraba que se había enamorado de un tiranosaurio Rex, mientras que Ana no dejaba de hablar emocionada sobre un robot. Carla, por su parte, estaba feliz de haber capturado tantos momentos con su cámara, los cuales ahora serían recuerdos inolvidables. El autobús escolar los llevó de regreso al colegio, sintiéndose todos más sabios y llenos de historias para contar a sus familias. Para Carla, ese día no solo fue una excursión, sino una aventura a mundos dentro del mismo mundo, que le había despertado aún más el deseo de aprender y explorar. Valeria era una niña curiosa y llena de energía, siempre con ganas de aprender algo nuevo. Cuando su profesora anunció una visita al acuario, Valeria sintió una emoción desbordante. Nunca había estado en uno, y la idea de ver tantas criaturas marinas la fascinaba. El día de la excursión, Valeria se levantó temprano, se puso su camiseta favorita con estampado de peces y empacó su mochila con cuadernos y lápices de colores para tomar notas y dibujar. Subió al autobús escolar emocionada, sentándose al lado de su mejor amiga Sara. Las dos compartían la misma ilusión por ver a los delfines y las tortugas marinas. Al llegar al acuario, fueron recibidos por un guía muy amigable que les entregó un folleto con un mapa del lugar. Les explicó que la primera parada sería la exhibición de tiburones. Al entrar a la oscura y fresca sala, Valeria quedó boquiabierta al ver a un enorme tiburón blanco nadar majestuosamente sobre su cabeza, detrás del cristal grueso. Después, se dirigieron al tanque de las medusas. Valeria se quedó hipnotizada por la danza suave y etérea de esas criaturas luminosas, que parecían flotar en el aire, como si estuvieran marcando el ritmo de una melodía submarina. Valeria sacó su cuaderno y comenzó a bocetearlas. El grupo continuó su recorrido hasta el área de los arrecifes de coral, donde Valeria sintió que estaba dentro de un arco iris submarino. Los corales y peces tropicales resplandecían en colores vibrantes, un verdadero espectáculo para los ojos.
Valeria y Sara pasaron unos minutos intentando contar cuántos peces diferentes podían ver, perdiendo la cuenta rápidamente. Algunos de los momentos más emocionantes del día incluyeron la presentación de los leones marinos. Con sus acrobacias y sonidos hicieron reír a todo el grupo, incluyendo a los profesores. Valeria aplaudía con entusiasmo, disfrutando como nunca. Antes de salir, la clase asistió a una pequeña charla sobre la conservación del océano. Valeria escuchó atentamente cómo el guía les hablaba sobre la importancia de cuidar los mares y las especies que en ellos habitan. Este mensaje resuena con ella mientras caminaban hacia la tienda de regalos. Valeria compró una pequeña figura de un delfín como recuerdo de ese inolvidable día. De regreso al autobús, Valeria se sintió llena de nuevas historias que contarle a su familia y más curiosa que nunca sobre el mundo marino. Prometió a sí misma que algún día regresaría al acuario, pero esta vez con el deseo de aprender aún más sobre los océanos y sus secretos. Fue un día que ciertamente nunca olvidará. En la vasta sabana africana, vivía una joven jirafa llamada Mila, conocida por su curiosidad infinita y su deseo de explorar más allá de las praderas. En el río cercano, habitaba un cocodrilo llamado Rufus, viejo y sabio, que compartía historias con aquellos que ganaban su confianza. Una mañana, Mila vio un grupo de aves de colores cerca del río y decidió acercarse, a pesar de las advertencias de su abuelo sobre los peligros. Al llegar, oyó una voz. «Buenos días, joven jirafa», dijo Rufus, el cocodrilo, con una sonrisa astuta. Mila, sorprendida por el cocodrilo amigable, respondió: «Buenos días, señor cocodrilo. Me llamo Mila y estoy fascinada con las aves de aquí». Rufus, que adoraba las conversaciones, asintió y mencionó las maravillas del bosque al otro lado del río. Mila decidió aprender más sobre el río y sus secretos, visitando a Rufus todos los días. Rufus relataba historias del río y su historia, mientras Mila hablaba de las maravillas del cielo, las tormentas y estrellas que solo ella podía ver mejor. Con el tiempo, se desarrolló una amistad entre la jirafa y el cocodrilo. Rufus enseñó a Mila sobre la importancia del agua y el ciclo de la vida, mientras Mila compartía su conocimiento del cielo. Juntos, aprendieron sobre la sabana y sus secretos. Un día, una tormenta rara azotó la sabana, aumentando el nivel del río. Los animales entraron en pánico, huyendo hacia tierras altas. Rufus guió a algunos animales a la seguridad, mientras Mila usaba su altura para ver el camino más seguro. Gracias a su colaboración, todos los animales escaparon ilesos. Desde ese día, Mila y Rufus fueron reconocidos como héroes por la manada, y sus historias de valentía y amistad se contaron a lo largo de generaciones. Así, una jirafa y un cocodrilo demostraron que la verdadera amistad no conoce barreras. Un eco del río recuerda la leyenda de la jirafa curiosa y el cocodrilo sabio, enseñando el significado de la coexistencia y el respeto por la naturaleza. En un rincón tranquilo del bosque australiano, bajo el manto de un cielo cuajado de estrellas resplandecientes, vivía un pequeño koala llamado Kiko. A diferencia de sus compañeros que disfrutaban de las noches tranquilas y el suave crujir de las ramas que acariciaban las hojas, Kiko temía la oscuridad. El simple hecho de ver cómo el sol desaparecía en el horizonte lo llenaba de angustia. La noche se convertía en un océano negro donde sombras sinuosas bailaban entre los troncos de los eucaliptos, y su miedo se hacía tan palpable como el viento frío del anochecer. Sin embargo, Kiko tenía un secreto que nadie conocía. Cada noche, cuando los otros koalas descansaban en las alturas, él bajaba silenciosamente y emprendía una aventura mágica. Se adentraba en el bosque guiado por el parpadeo de las estrellas, esas pequeñas luces titilantes que parecían sonreírle desde el cielo. Era su refugio, su consuelo, sentía como si cada estrella le hablara y le ofreciera un cálido abrazo luminoso. Una noche, mientras deambulaba con cautela, Kiko divisó una estrella sobresaliendo en el firmamento. Era brillante, más que las demás, y parecía estar al alcance de sus pequeñas patas. Guiado por un impulso irresistible, el pequeño koala se dirigió hacia esa luz majestuosa. Realizando un esfuerzo nunca antes intentado, trepó hasta la cima del árbol más alto que encontró, estirando sus brazos lo máximo que pudo.
Y entonces, algo mágico sucedió. La estrella parecía bajar un poco, iluminando el camino para Kiko, y en un destello, el koala la encontró entre sus zarpas. La luz comenzó a envolverlo en un abrazo cálido, disipando su miedo, inundando su corazón de alegría y valentía. Con la estrella en sus patas, Kiko se sintió protegido, comprendiendo que la oscuridad no tenía por qué ser aterradora si él podía llevar consigo un poco de luz. De vuelta a su árbol, notó cómo la luz de la estrella pintaba su pelaje con destellos plateados. Los otros koalas, al despertar, no podían creer lo que veían. El miedo de Kiko había desaparecido y ahora era un símbolo de coraje, brillante como las estrellas que adornaban la noche. Desde entonces, cada vez que la oscuridad intentaba asustarlo, Kiko simplemente abrazaba a su estrella y sonreía. Esa chispa de luz, que una vez abrazó con timidez, se convirtió en su eterna compañera. Así, rodeado de amigos y nuevas historias que contar bajo la luz de los astros, Kiko descubrió que la oscuridad podía ser hermosa, siempre y cuando las estrellas estuvieran allí, abrazándolo con su brillo eterno. Y así, a ese pequeño koala, le conocían como el abrazador de estrellas, el que transformó su miedo en una luminosa aventura bajo el cielo estrellado. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, una niña llamada Irene. Vivía con su madre en una acogedora casa de madera al borde del bosque. Irene era una niña curiosa y soñadora, con un amor por la naturaleza que se veía reflejado en sus paseos diarios por la arboleda. Un día, mientras exploraba un viejo desván de su casa, Irene encontró un paraguas diferente a cualquier otro. Tenía un mango de madera tallado con intrincados diseños y un dosel de tela negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Intrigada, Irene tomó el paraguas y salió al jardín para probarlo. Justo en ese momento, el cielo se oscureció y comenzó a llover. Al abrir el paraguas, Irene se dio cuenta de que no solo la protegía de las gotas, sino que la lluvia, al tocar el dosel, se convertía en pequeños destellos de luz. Sorprendida por el fenómeno, Irene decidió llevar el paraguas con ella en sus exploraciones. Cada vez que Irene abría el paraguas bajo la lluvia, el mundo a su alrededor se transformaba. Las gotas, al caer sobre el paraguas, creaban una sinfonía de luces que iluminaba el bosque. Pero los poderes del paraguas no terminaban ahí. En una ocasión, mientras caminaba por un sendero conocido, Irene se adentró en un camino de luces que se extendía desde su paraguas hasta el bosque, llevándola a un claro que nunca había visto antes. En el centro del claro había un viejo roble, su tronco reflejando la luz del paraguas como un espejo de antaño. Al pie del árbol, Irene encontró una caja con una inscripción en un idioma que no comprendía, pero que, misteriosamente, lograba leer. Para quien ve la magia en la lluvia y el arco iris en las estrellas. Dentro de la caja había un cristal pequeño y resplandeciente, similar a las luces que el paraguas producía. Decidida a descubrir el verdadero poder del paraguas, Irene llevaba el cristal con ella. Un día, al combinar el paraguas y el cristal bajo la lluvia, el bosque entero empezó a brillar intensamente, revelando un mundo paralelo, repleto de criaturas fantásticas que antes solo había imaginado en sus cuentos de hadas. Al cerrar el paraguas, el mundo mágico desaparecía, pero Irene sabía que siempre que lo necesitase, podría volver a abrir esa puerta a lo extraordinario. La noticia del paraguas mágico se extendió rápidamente entre los aldeanos. Los aldeanos acudieron a Irene por consejo cada vez que buscaban respuestas o consuelo en tiempos difíciles. Con el tiempo, el paraguas se convirtió en un símbolo de esperanza y asombro, y aunque Irene creció, nunca olvidó el mundo mágico que había descubierto. Así, Irene y su paraguas mágico se convirtieron en una leyenda del pueblo, recordando a todos que, a veces, solo se necesita un poco de lluvia y mucha imaginación para encontrar la magia que nos rodea cada día. En un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas y cielos despejados se encontraba una joven llamada Sandra. A sus 11 años, Sandra era una niña curiosa y aventurera que había desarrollado una fascinación por las estrellas desde que su abuelo le regaló un pequeño telescopio de latón el día de su cumpleaños. Sin embargo, aquel telescopio no era común. El abuelo de Sandra, un astrónomo retirado, había encontrado el telescopio en uno de sus viajes a una misteriosa tienda en un mercado lejano.
Contaba, con un brillo misterioso en los ojos, que el telescopio tenía propiedades mágicas. Decía que, cada vez que lo usabas para observar el cielo nocturno, te permitía ver no solo las estrellas y planetas, sino también eventos extraordinarios y seres de otros mundos. Sandra, escéptica pero intrigada por las historias de su abuelo, se dedicó cada noche a observar el cielo. Un día, mientras miraba por el telescopio, algo increíble sucedió. Detrás del resplandor azul de una estrella, apareció un castillo flotante, rodeado de luces bailarinas y figuras etéreas. Casi conteniendo el aliento de la emoción, Sandra movió un poco el telescopio. Descubrió que dentro del castillo había seres de alas iridiscentes que jugaban y cantaban alrededor de un gran jardín celestial. Impactada por la visión, Sandra decidió contarle a su abuelo lo que había visto, segura de que él sabría más sobre aquel fenómeno. Sin embargo, al escucharla, su abuelo sonrió con comprensión y dijo: «Mi pequeña, has encontrado el reino de las nebulosas, un lugar que muy pocos pueden ver. Ese telescopio te ha elegido a ti para ser su guardiana». Sandra no podía creer lo que escuchaba. El abuelo le explicó que tendría la responsabilidad de resguardar el telescopio y proteger el secreto del reino. A partir de ese día, Sandra no solo estudiaba las estrellas, sino que también mantenía un diario de sus observaciones y visitas al reino de las nebulosas. Descubrió que el castillo tenía puertas mágicas que llevaban a otros mundos, cada uno con sus propios secretos y maravillas. Un mundo estaba lleno de criaturas hechas de luz que danzaban entre los arcoíris de un cielo perpetuamente dorado, otro era un vasto océano de nubes. En el océano de nubes, gigantescas criaturas volaban como si fuesen aves. El tiempo pasó, y Sandra creció. Se convirtió en una famosa astrónoma, conocida en el mundo por sus apasionantes descubrimientos sobre el universo. Nadie sabía, salvo su abuelo, de sus secretos. Sus descubrimientos secretos provenían de aquellas noches mágicas pasadas en el balcón de su vieja casa. Cada noche, regresaba al mismo lugar para mirar a través de su querido telescopio, conectándose con las maravillas que se ocultaban más allá del cielo estrellado. El telescopio mágico de Sandra no solo la había acercado a las estrellas, sino que también le había regalado aventuras inolvidables y una conexión especial con un mundo más allá del nuestro. Así, siguió protegiendo el secreto del reino, segura de que algún día el universo tendría otro guardián tan apasionado y curioso como ella. Elisa y Martina eran dos amigas inseparables que vivían en un pequeño pueblo. Ambos estaban emocionadas por comenzar el nuevo año escolar en el colegio, esperando aventuras y nuevos aprendizajes. Elisa, con su cabello rizado y su risa contagiosa, era conocida por su imaginación desbordante. Siempre tenía una historia fantástica lista para contar. Martina, por otro lado, era la pensadora lógica, siempre con un plan o una estrategia bajo la manga. El primer día de colegio comenzó con el sonido de la campana y la emoción llenando los pasillos. Las niñas estaban en quinto grado y se sentían ya parte de la élite del colegio. Mientras caminaban hacia su aula, algo peculiar llamó su atención. Un cartel en la pared del pasillo anunciaba el misterioso viaje de los sábados. Curiosas, se detuvieron a investigar más. Elisa, con ojos brillantes, leyó en voz alta: se buscan exploradores valientes para resolver enigmas del pasado. Reunirse en la biblioteca todos los sábados. Martina, siempre pragmática, se cruzó de brazos, dudando de lo que veía. ¿Un club de aventuras en la biblioteca? Eso es diferente, dijo Martina con tono de curiosidad contenida. Elisa, entusiasmada, insistió: vamos, Martina, suena increíble. Podríamos ser las aventureras del colegio. Martina, con cierto escepticismo, asintió: de acuerdo, pero solo porque tengo que protegerte de ti misma. Y así, ese sábado, ambas decidieron asistir a su primer encuentro. Cuando llegaron a la biblioteca, fueron recibidas por el señor Pérez, el bibliotecario, un hombre de cabello blanco y lentes gruesos. Bienvenidas a nuestra pequeña aventura, les dijo, mientras les entregaba un mapa antiguo y una linterna. El reto era resolver un misterio basado en pistas distribuidas por las diferentes secciones de la biblioteca.
Elisa y Martina se lanzaron con entusiasmo a la primera pista, que estaba escondida entre los libros de geografía. «Debes encontrar el libro que habla de un río escondido», leyó Martina. Después de una búsqueda minuciosa, encontraron el texto y dentro había un pedazo de papel con la siguiente pista: «Bajo la historia antigua, hallarás el tesoro que te guía al destino». Guiadas por el mapa y sus instintos, las niñas pasaron por libros de historia, donde descubrieron la siguiente pista detrás de un libro sobre el antiguo Egipto. La pista revelaba que debían buscar un objeto oculto en la sección de mitología. Tras una serie de divertidos descubrimientos y reveses, finalmente encontraron un pequeño cofre en la última silla junto a la ventana. Al abrirlo, una figura dorada del dios Ra fue su tesoro. «Lo hemos logrado», exclamó Elisa, admirada por el objeto brillante. Las dos se miraron con satisfacción y una chispa de complicidad. «Ahora somos oficialmente aventureras», dijo Martina. Desde entonces, los sábados se convirtieron en su día favorito, compartiendo nuevas misiones y creciendo en amistad. Así, con cada enigma y cada tesoro, Elisa y Martina no solo resolvieron misterios, sino que también construyeron recuerdos inolvidables que formaron la base de su gran amistad. En el pequeño pueblo de Ideas Locas, vivía una niña llamada Hannah. A Hannah siempre le había fascinado el arte. Cada rincón de su habitación estaba cubierto de hojas llenas de dibujos e intentos de cómics. Su imaginación no conocía límites, pero a menudo se frustraba porque sus manos no lograban plasmar en papel la magnificencia de las ideas en su mente. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano en busca de inspiración, Hannah tropezó con un objeto extraño. Bajo las hojas caídas del sendero, encontró un lápiz dorado con inscripciones que no lograba descifrar. Intrigada, lo recogió y decidió llevárselo a casa. Esa noche, mientras se preparaba para dibujar, Hannah tomó el lápiz dorado sin pensarlo dos veces. Al posarlo sobre la hoja, algo mágico sucedió. Sus trazos comenzaron a brillar con una luz suave, y conforme dibujaba, las imágenes cobraban vida y saltaban del papel. El lápiz tenía el poder de dar vida a los dibujos. A partir de entonces, Hannah vivió numerosas aventuras gracias a su nuevo lápiz mágico. Dibujó un dragón amistoso que la llevó a volar sobre su ciudad. Creó un diminuto pueblo de duendes que siempre estaban dispuestos a ayudarla con sus tareas. Los duendes la hacían reír con sus travesuras. Incluso dibujó un bosque encantado que la llevó a descubrir lugares extraordinarios que jamás había imaginado. Sin embargo, con el gran poder que le otorgaba el lápiz, también llegaron desafíos. En una ocasión, dibujó un personaje travieso que comenzó a causar problemas en la escuela. Hannah comprendió que, si no controlaba bien sus trazos y deseos, sus creaciones podrían volverse en su contra. Determinada a usar el lápiz para el bien, Hannah decidió ayudar a su comunidad. Creó jardines y parques donde antes solo había terrenos baldíos, pintó murales que contaban la historia de Ideas Locas y organizó concursos de arte. Enseñó a otros niños a expresar su creatividad sin depender de la magia. Con el paso del tiempo, Hannah se dio cuenta de que, aunque el lápiz era un instrumento increíble, no era el responsable de su creatividad. La verdadera magia residía en su capacidad para ver el mundo de manera única y en su deseo incesante de compartirlo con los demás. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde su ventana, Hannah tomó una decisión valiente. Guardó el lápiz dorado en una caja con una nota que decía: usar solo en momentos especiales. Desde entonces, continuó dibujando con lápices comunes, sabiendo que la magia más poderosa estaba en su corazón y en su imaginación. Mia era una joven llena de curiosidad que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques. Desde niña, había escuchado historias sobre un misterioso castillo de cristal escondido en lo profundo del bosque. Algunos decían que el castillo era un lugar encantado, lleno de tesoros brillantes, mientras que otros aseguraban que estaba maldito y que nadie que entrara salía jamás. Un día, impulsada por su espíritu aventurero, Mia decidió explorar el bosque y descubrir la verdad por sí misma.
Llevaba consigo una mochila con provisiones, una linterna y un mapa antiguo que había encontrado en la biblioteca del pueblo. El mapa, aunque desgastado y lleno de anotaciones enigmáticas, parecía señalar una ruta hacia el legendario castillo. Al adentrarse en el bosque, Mia sintió la frescura del follaje y el canto suave de los pájaros. A medida que se internaba más, los árboles se volvían más altos y densos, pero su determinación no flaqueaba. Después de algunas horas siguiendo el mapa, Mia llegó a un claro iluminado por un rayo de sol. Allí, delante de ella, se alzaba un castillo brillante, con paredes que reflejaban la luz en 1000 colores. Era el castillo de cristal del que todos hablaban. Con el corazón latiendo de emoción y un poco de nerviosismo, Mia se acercó lentamente a la entrada. Empujó las enormes puertas de cristal que se abrieron con un suave crujido, revelando un inmenso vestíbulo lleno de estatuas de cristal. Cada estatua representaba figuras de reyes, reinas y caballeros de tiempos pasados. Fascinada, Mia avanzó cautelosamente por el castillo, explorando habitación tras habitación. En una de las cámaras más profundas, encontró lo que parecía ser una biblioteca olvidada. Estanterías de cristal llenaban las paredes, repletas de libros antiguos. Uno de ellos, colocado sobre un pedestal, llamó su atención. Su título rezaba, El secreto del castillo de cristal. Sin dudarlo, Mia abrió el libro y comenzó a leer. El libro narraba la historia de un reino próspero, gobernado por un rey sabio que construyó el castillo como un refugio de paz y conocimiento. Sin embargo, tras una traición por parte de sus consejeros más cercanos, el castillo fue abandonado y cubierto por un hechizo de cristal que lo mantuvo oculto de los ojos del mundo. Mia comprendió entonces que el verdadero tesoro del castillo no era el cristal ni los adornos. Era el conocimiento y las historias del pasado que albergaba. Decidida a compartir este legado con el mundo, Mia cerró el libro y regresó a su pueblo con la mente llena de historias y el corazón lleno de nuevas ideas. Su aventura en el castillo de cristal se convertiría en leyenda, inspirando a otros a buscar la verdad más allá de las apariencias. Era una noche tranquila en la pequeña cabaña de madera ubicada al pie de la montaña. Fuera, el viento susurraba entre las ramas de los viejos robles, pero dentro, el calor del hogar y el suave crepitar del fuego en la chimenea ofrecían una atmósfera acogedora. Los pequeños Luis y Clara, envueltos en mantas coloridas, se acomodaron expectantes en el sillón junto al abuelo Joaquín, quien se preparaba para contarles uno de sus famosos cuentos. Hoy os contaré la historia del bosque encantado, comenzó diciendo el abuelo, con sus ojos brillando de emoción. Hace muchos, muchos años, existía un bosque mágico no muy lejos de aquí, donde vivían criaturas maravillosas y árboles con alma. Luis miró a Clara con fascinación, ya que ambos habían escuchado rumores sobre ese bosque, pero nunca de alguien que realmente hubiera estado allí. Dicen que uno de los árboles podía hablar, dijo Clara, interrumpiendo al abuelo con curiosidad. El abuelo asintió con una sonrisa. Así es. Ese árbol se llamaba Talos, era el más anciano del bosque y guardián de los secretos de la naturaleza. Pero os contaré cómo lo conocí, continuó Joaquín. Un día de verano, cuando yo era solo un joven aventurero como vosotros, decidí explorar ese bosque. Con una mochila llena de provisiones y un mapa viejo que había encontrado en una caja en el desván, me adentré en la espesura verde. No había recorrido mucho cuando escuché una voz profunda y pacífica. Era Talos llamándome, narró el abuelo con una voz que parecía transportar a sus nietos directamente a aquellos días de aventura. ¿Y qué dijo el árbol?, preguntó Luis, con los ojos muy abiertos. Me habló sobre la importancia de cuidar cada hoja y cada criatura del bosque, y lo que significaban los ciclos de la vida. Me enseñó a escuchar las palabras del viento y el aleteo de los pájaros como si fueran una melodía secreta. ¿Tienes miedo de volver allí?, preguntó Clara, con un toque de preocupación en su tono. Joaquín se rió suavemente, arrugando su nariz de forma encantadora. El bosque es un lugar seguro si sabes respetarlo. Pero siempre hay cosas nuevas por descubrir y comprender, incluso ahora, muchos años después.
Ese bosque me dejó un regalo muy especial, continuó con un tono serio y enigmático. Luis y Clara se inclinaron hacia adelante, completamente absorbidos por la narración. ¿Y qué fue?, inquirieron casi al unísono, con una chispa de anticipación en sus voces. Talos me confirió el secreto de escuchar el verdadero latido de la naturaleza. Gracias a eso, cada vez que cierro mis ojos y me concentro puedo sentir la presencia de ese mágico lugar en mi corazón, concluyó Joaquín con una mirada serena y llena de paz. Los niños se acurrucaron más cerca del abuelo, mientras el sueño comenzaba a vencer sus pequeñas mentes. Esa noche, durmieron profundamente, con sueños llenos de bosques encantados y árboles que susurraban secretos ancestrales. El abuelo Joaquín, mirando el juego de sombras que el fuego creaba, pensó en la conexión implacable entre generaciones y el poder de una buena historia para mantener viva la magia en los corazones jóvenes. Tiago siempre había tenido una gran pasión por el baloncesto. A pesar de su tamaño pequeño, nunca dejaba que eso lo detuviera. Pasaba cada tarde después de la escuela lanzando tiros en el parque, soñando que algún día podría saltar tan alto como sus jugadores favoritos y realizar grandes clavadas. Un sábado por la mañana, mientras exploraba el cuarto de su abuelo, descubrió un par de zapatos realmente antiguos y polvorientos en el fondo del armario. Intrigado por su diseño peculiar, como si fueran de otro tiempo, decidió probárselos, a pesar de que su abuelo siempre le había advertido que no tocara demasiado las cosas viejas. La sensación fue instantánea. Apenas los zapatos tocaron sus pies, sintió como una corriente eléctrica de energía a través de su cuerpo, dándole una inexplicable sensación de ligereza. Sin pensar demasiado, corrió al parque para probarlos. Desde el primer salto, Tiago se dio cuenta de que estos zapatos no eran normales. Con facilidad, voló en el aire mucho más alto de lo que jamás había soñado. Los giros, los saltos y las clavadas eran ahora una realidad. En cuestión de minutos, los demás niños del parque se detenían a mirarlo con asombro, sin comprender cómo era que un niño pequeño como él realizaba esas hazañas de un superatleta. Con el tiempo, Tiago fue volviéndose el centro de atención del barrio, y no pasó mucho hasta que un ojeador local llegó a ver de qué se trataba todo el alboroto. Impresionado por las habilidades de Tiago, lo invitó a entrenar con un equipo juvenil. Tiago estaba extasiado, era como un sueño hecho realidad, todo gracias a ese par de zapatos. Pero no todo era perfecto. Con cada salto, Tiago sentía que los zapatos cobraban un precio. Empezaba a notar que después del entrenamiento estaba mucho más agotado de lo normal, completamente fatigado, como si la energía misma fuese drenada de él para alimentar los saltos. Además, los zapatos parecían tener una voluntad propia. Un día, cuando quiso saltar por su cuenta, los zapatos no respondieron del modo esperado, haciéndolo aterrizar torpemente frente a todo el mundo. Inquieto, decidió confrontar a su abuelo sobre los zapatos. El abuelo, al verlos en sus manos, suspiró profundamente y le contó una vieja historia familiar de cómo esos zapatos habían sido usados por un antepasado que los había considerado una bendición, pero que eventualmente debió aprender a dejarlos de lado para no depender de su magia. Entendiendo la lección, Tiago aprendió a equilibrar la magia de los zapatos con sus propias habilidades. Entrenó duro, asegurándose de que su talento nato no se viera opacado por el poder mágico. Con el tiempo, Tiago decidió usar menos los zapatos, guardándolos solo para ocasiones especiales. El reconocimiento de su talento propio le brindó una confianza inquebrantable, pues sabía que, con o sin los zapatos saltarines, él siempre sería un campeón en su propio derecho. En una pequeña aldea rodeada de verdes campos y altos árboles, vivía una hermosa mariposa llamada Nina. A diferencia de sus amigas, Nina no sentía la urgencia ni el deseo de lanzarse al viento y explorar los coloridos jardines que pintaban el paisaje. Desde que había salido de su crisálida, se había sentido insegura y temerosa del vasto mundo que se extendía más allá de la rama en la que había nacido. Sus amigas, alegres y aventureras, no podían entender por qué Nina permanecía en el mismo lugar día tras día.
mientras ellas volaban danzando entre las flores, probando el néctar más dulce y haciendo amigos, Nina se quedaba observando desde lejos, preguntándose si alguna vez encontraría el valor para unirse a ellas. Un día, mientras el sol despuntaba en el horizonte, una anciana mariposa llamada Lea se posó suavemente a su lado. Aunque sus alas estaban gastadas por el tiempo, su mirada reflejaba la sabiduría de muchos años. Nina, querida, comenzó Lea con una voz suave pero llena de autoridad, no hay nada de malo en sentir miedo, pero el verdadero valor se encuentra en enfrentarlo. Nina escuchaba atentamente, intrigada por las palabras de la anciana. Recuerdo, cuando era joven como tú, continuó Lea, también temía volar. Pensaba que mis alas eran demasiado pequeñas, que el viento sería demasiado fuerte. Sin embargo, aprender a volar me enseñó que nuestras alas no solo nos llevan a lugares lejanos, sino que también nos acercan a nosotros mismos. Con la inspiración en su corazón, Nina comenzó a reflexionar sobre sus miedos. Pensó en lo que realmente quería y entendió que quedarse en su rama siempre le dejaría con más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, al amanecer, el aire estaba tranquilo y el sol brillaba suavemente sobre los pétalos de las flores. Nina inhaló profundamente, sintiendo la brisa fresca. Decidió que era el momento de intentarlo. Con un batir de alas tembloroso pero decidido, Nina se dejó llevar por el aire. Al principio, todo parecía moverse demasiado rápido, y su mente luchaba contra el impulso de regresar a la seguridad de su rama. Pero, poco a poco, se fue haciendo más confiada. Recordó las palabras de Lea sobre el descubrimiento personal y se permitió disfrutar del viaje. El mundo que antes parecía intimidante se volvió un paisaje deslumbrante de colores y aromas. Sus amigas mariposas la recibieron con alegría, y mientras exploraban juntas, Nina descubrió que no solo era capaz de volar, sino también de soñar con el próximo lugar al que sus alas la llevarían. Esa experiencia no solo le enseñó a volar, sino que también le mostró que el miedo no debía detenerla, sino motivarla a descubrir quién era realmente. Con cada vuelo, se sentía más libre, más fuerte y más segura de sí misma. La mariposa que no quería volar se convirtió en la mariposa que no podía dejar de volar. Y así, con el corazón lleno de nuevas historias, llegamos al final de esta recopilación mágica. Si alguna de estas aventuras te hizo sonreír, soñar o imaginar algo nuevo, entonces mi misión está cumplida. Gracias por quedarte hasta el final y por ser parte de esta gran familia de soñadores. Recuerda que puedes volver a escuchar estos cuentos siempre que quieras. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Así no te perderás ninguna de las nuevas historias que ya están en camino. Comparte este vídeo con alguien que necesite un ratito de magia. Te mando un abrazo enorme, lleno de estrellas, arcoíris y cuentos por contar. Hasta pronto, tesoro. Soy la Tita Inés, y nos encontramos muy pronto, en otro cuento.